Vamos a continuar con esta enseñanza, el poder que hay en tu boca. Quiero hacer una breve reseña de lo que vimos la semana pasada, porque es importante que lo miremos. Rápidamente, miramos acerca de los tipos de oración que se registran en la Biblia. ¿Lo recuerdas? ¿Quién lo recuerda? Bueno, miramos la primera que fue la oración de exaltación. ¿Ya estamos grabando? Perfecto. Damos la bienvenida a aquellos que nos van a seguir por YouTube, por Instagram, por Twitter, por la página principal de Radio Manantial de Vida. Hasta Argentina nos siguen. Un saludo a nuestros hermanos argentinos, a los de África, Nigeria, Argelia, Colombia, toda la República Mexicana, España también. Es una bendición que puedas escuchar la palabra con nosotros. Hemos estado mirando acerca del poder que hay en la boca. Miramos la primer tipo de oración que se derivan del Padre Nuestro. Y miramos que la primera es la oración de exaltación. Esto es reconocer su grandeza y su poderío, el poderío de Dios. Yo te comentaba que hay gente que reconoce la grandeza de los problemas, la grandeza y el poderío de los problemas. Hay una obra de teatro que, lejos de reconocer a Dios y su poder, reconoce la grandeza de la muerte. Porque todos, hijos de Dios o no hijos de Dios, todos se mueren, pero no registran el poder de Dios. No lo registran. Y yo le decía a ciertas personas, a varios hermanos que me preguntaron acerca de ella, ¿qué opinas? Bueno, ¿qué opino? Uno en especial me dijo, ¿qué opinas? Me invitaron a verla, pero quiero tu reseña. Le dije, no vayas. ¿Por qué? Porque el mensaje que me deja a mí, como no cristiano, es de que yo no me voy a acercar a Dios, yo no voy a confesar a Jesús como mi Salvador, porque saliendo me voy a morir. Entonces yo no. Le dije, no vayas. ¿Por qué? Porque no te demuestran el poder de Dios, de que te sana, que te protege, que te cuida, que te ayuda. No. Hay gente que llega un problema y empieza su día pensando en ese problema y engrandeciéndolo. Miramos a David como ejemplo, al profeta Daniel, que cuando se dio cuenta de que ya se había cumplido el tiempo de esclavitud de su pueblo, empezó a orar, pero lo primero que hizo fue reconocer el poder de Dios, su grandeza. Lo miramos en el libro de Daniel 9, capítulo 9, verso 3 y 4. También miramos a Moisés, estoy diciéndolo rápidamente para avanzar. También miramos a Moisés, que cuando él desobedeció, que Dios le dijo la primera vez, pégale a la roca para que brote agua. Después, enojado, guiado por sus propias emociones, cuando se le dijo, háblale a la roca para que eche agua, fue y le pegó. Desobedeció a Dios. Y eso tuvo consecuencias. No iba a entrar a la tierra prometida. Y antes de él empieza a orar con Dios para pedirle una oportunidad para entrar. Pero lo primero que hace al dirigirse a Dios es, tú eres grande, nadie hace las maravillas que haces tú. Empieza a engrandecer el nombre de Dios. Después pidió. Miramos también, esta fue la oración de exaltación. Miramos también cuál, a ver, ayúdame, si te acuerdas, ayúdame. La oración de alabanza y adoración. Miramos que tenemos que adorar a Dios con júbilo, expresarte, que te tienes que expresar, que tú tienes que hablar jactanciosamente de Dios. Yo te puse un ejemplo, a mí me decían, es que tu Dios no está aquí. ¿Cómo que no? Él prometió no dejarme ni desampararme, es más, el mismo poder que Él tenía me lo dio a mí.
¿Y cómo es ese poder? Yo le dije, yo sé que si yo voy y pongo las manos sobre un cadáver, se levanta en el nombre de Jesús, porque ese es el poder que tiene mi Dios, inclusive de quitar toda enfermedad en su nombre, porque ese es el poder de Dios. Y yo hablé sin vergüenza, hablé jactanciosamente del poder de Dios. Te di casos también, el rey David siempre hablaba, Dios es esto, Dios es grande, poderoso, Jehová de los ejércitos victorioso, y empezaba a hablar, a jactarse de lo que Dios hacía. Yo te dije, David compuso la mayor parte de los salmos, y en todos habla de la grandeza y de las maravillas que ha hecho Dios. Vamos a ver hoy la tercera forma de que tú puedes acercarte a Dios. Vamos a ver el libro de Juan, el Evangelio de Juan o de San Juan, no te preocupes, es el mismo. Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. Versos 5 al 15. Si lo tienes, avísame. Mira, habla del Espíritu Santo. ¿Lo tienes? Juan 16, versos 5 al 6, dice así. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una pausa aquí. ¿Qué es esto? ¿A qué se refería Jesús? ¿Recuerdas el remordimiento que a veces tiene la gente cuando comete alguna acción? No es la conciencia, no es Pepe Grillo. Es el Espíritu Santo el que está diciendo a la persona, mira, actuaste mal. Dice este pasaje, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Le está diciendo, hey, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Después dice, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quiero hacer énfasis aquí. Dice que el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Satanás tiene una sentencia. Es irrevocable. Ha sido derrotado por Jesús. Venció a la muerte. Se levantó de los muertos espirituales y físicos por el poder del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que exhibió públicamente triunfando al diablo sobre él. Una traducción original no menciona cruz. Reina Valera dice sobre él en la cruz, pero el original no menciona cruz. Dice que lo exhibió públicamente a Satanás. ¿Qué sentencia está sobre él? Que perdió y que va a ser arrojado al lago de fuego, que no tiene autoridad. De manera de que tú como hijo de Dios estás sobre él. Él está bajo tus pies. Dice también aquí, el 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque todo tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a ver Hechos también, capítulo 1, aquí adelante. Hechos 1, 4 y 5.
Hechos 1, 4 y 5. ¿Lo tienes? Está aquí adelantito. Hechos 4, 1 y 5. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Lo tienes? Hechos 1, 4 y 5. No te preocupes, vamos a esperar. ¿Ya lo tienes? Ok. Hechos capítulo 1, verso 4 y verso 5. Vamos a esperar un momento, porque quiero que todos lo vean. ¿Listo? Amén. ¿Listo? ¿Sí? Ok, fíjate lo que dice. Y estando juntos, para este punto Jesús les mandó, para este punto, escúchame, Jesús les mandó, ¿sí? Ayúdale hermano, por favor. Para este punto Jesús le mandó a los discípulos que se fueran a Jerusalén. Y yo quiero aclarar un punto aquí. La tradición te dice, se cree que hay dos intercesores, pero que uno es mayor. María, la madre de Jesús, que es intercesora. Porque cuando ascendió Jesús al cielo, se la llevó de la mano a su madrecita. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No lo han escuchado? En tradición se dice normalmente eso. Gracias. Pero yo te voy a decir, en este punto les dijo a todos que se fueran a Jerusalén y que lo esperaran ahí. Y María, la madre de Jesús, estaba con los discípulos. Ella estaba en este pasaje. Fíjate lo que dice, Hechos capítulo 1, 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a brincarnos al capítulo 2, aquí a un lado, del 1 al 15. ¿Lo tienes? 2 del 1 al 15. Fíjate bien, lee con atención. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es esto? Unánimes que estaban unidos y que todos estaban reunidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llegó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Una pausa. El Galileo, si decían, mira, ese es Galileo, era de lo peor. Era de lo peor los galileos. Dice verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, que cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí vamos a parar. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, espérenme. Les voy a enviar
a quien va a ocupar mi lugar. Y cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Fue tal impacto porque gente de otras naciones que estaba de visita los escuchaban hablar en su idioma. Imagínate que aquí empezamos a orar en lenguas todos. Estamos, y de repente pasa un ruso y empieza a escuchar. Es que Dios es bueno, el poder de Dios es grande, y empieza a escuchar las maravillas de Dios. No hay nadie que haga otros milagros. Él levanta a la gente, cura el cáncer y se acerca y nos empieza a hablar en ruso. Ah, caray, pues no le entendemos. Pues ¿cómo si tú estás hablando en ruso? Bueno, fue el poder del Espíritu Santo el que empezó a manifestarse en esas lenguas para que escucharan las maravillas de Dios. Y unos se burlaban, casi no hay de esos, ¿verdad? Que te ven y hermano, bueno, no sé hacia ti, pero a mí sí, y me da risa, y qué bueno que me hago notar, porque llego y aleluya, aleluya, y se empiezan a reír. Pero imagínate, esos, están borrachos, no les hagan caso. Pedro se levanta, aquel Pedro que antes había sido cobarde, que sacó una espada porque no podía con otra cosa él, y aquel Pedro que cuando iban a arrestar a Jesús, se dio a la fuga, aquel Pedro que de lejitos se ven los toros y que cuando lo reconocen hasta maldijo, altisonantes. Yo no conozco a ese. Y ya después, ahora sí, dejamos las puras rayitas abajo. Y como suena la máquina del corazón, ¡pip! ¿Ah? Así. Y que fue y lloró por la cobardía, lloró amargamente cuando Jesús le dijo amigo. O sea, recordó que lo negó. Bueno, ese Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, que es fortaleza, se levanta sin miedo a que lo reconocieran. Dijo, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y hubo una cosecha de 3,000 personas. Bueno, ¿qué es esto? Cuando tú eres lleno, bautizado con el Espíritu Santo, empiezas a manifestar esas lenguas, es un idioma celestial que Dios te da. Quiero aclarar esto. Solamente Dios lo puede entender. Una persona me decía, es que yo no comprendo lo que hablo. Es que la Escritura dice que a veces no recibimos porque no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu gime clama con gemidos indecibles. ¿Qué es indecible? No se puede decir, no se puede entender. Pero tu espíritu empieza a gemir, empieza a hablar. Empieza a hablar. Y solamente Dios lo puede entender. Hay una película que a mí como me gusta. Yo solamente te voy a recomendar películas que no son cristianas cuando están basadas o hablan algo de fe, como Códigos de Guerra. Esta película específicamente habla de una estrategia militar de Estados Unidos en la guerra contra Vietnam, en la cual el presidente, no recuerdo si era Roosevelt, era Teddy Roosevelt, y este hombre era un hijo de Dios. Y estaban perdiendo la guerra, ¿por qué? Porque interferían las comunicaciones y descifraban los códigos. Y estaban perdiendo la guerra y va a la Biblia este hombre, pero va a Dios y le dice, Señor, ayúdame, dame una estrategia para defender mi nación. Y el Señor le dijo, ve a la Biblia, ve la Escritura. Tienes la oración en lenguas. Es un idioma nativo de tu espíritu. Y el presidente se agarró estudiando acerca de las lenguas y se dio cuenta que tenía en su nación la lengua navajo. Indios navajos. Reclutaron y codificaron, ahora sí que cambiaron las claves de idioma, de manera de que cuando iba el ejército, daban las claves ya en otro idioma, el receptor las traducía y podían ingresar. Y ganaron. Pero, ¿qué pasó? Los contrarios no entendieron
el dialecto y no pudieron intervenir la comunicación. Es lo mismo. Las lenguas, nadie las entiende más que Dios. Pero quiero aclarar aquí, habla la Escritura de don de género de lenguas y don de interpretación de lengua, lo vamos a ver más adelante. Esto es muy distinto a la oración en lenguas. Una persona me decía, pero pues es que ¿cómo hacerlo? Es que el Espíritu viene y te toma y tú fluyes. Le dije, no, eso es con los dones. La oración en lenguas tú tienes que practicarla. ¿Cómo practicarla? Dijo Pablo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo te enseñaste a hablar español? Practicando. Lo único que supiste era mamá y papá. ¿Sí? Pero yo recuerdo que, sí recuerdo, y aún he visto a mis papás con mis sobrinos, sobrinas, que se agarraba papá. Y los chiquillos viéndolos. Papá, mamá, y al rato, papá. Y al rato no los paraban. Tengo una sobrina que, ay, híjole, yo tengo que decir, oye, párate, hija, ya párate. ¿Por qué? Porque hable y hable. Desarrolló muy bien el español, en exceso, diría yo. Pero tú necesitas practicar. Cuando empiezas a estudiar otro idioma, empiezas a practicar, a practicar. Yo tuve que estudiar unas claves porque no me las sabía y cuando avienté mi primer clave, me habla por teléfono mi jefe, me dice, oye, no te entiendo. Háblame sin clave. Ah, pues que ya voy directo a la base, ya terminé mi pasaje en tal colonia y me dirijo ya. Ah, más fácil de entender. Ah, bueno, pues ahorita ya he practicado, he estudiado y ya puedo dar mis claves ya más precisamente. La oración en lenguas es igual. Tú tienes que practicar, practicar, practicar. Que llegas a tu casa y bueno, les dices a los que te rodean, ¿saben qué? Yo me voy a apartar un momento, voy a orar. Tienes que practicar las lenguas. Esa palabra que tú dijiste cuando fuiste ministrado, repítela. Yo cuando empecé a orar en lenguas, yo nomás decía rabarashanda, 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 y eso ya era todo. Y yo practiqué, yo tenía 8 años. Practiqué, pero no es que tú te las grabes de memoria, no, es que tú te pones a desarrollar el idioma que Dios te ha dado. Tú eres espíritu. Fíjate bien, tú eres un espíritu en un cuerpo humano. Tú, amigo que nos ves, no sé tu nombre, pero voy a poner mi ejemplo. Yo, Pastor Samuel, yo soy un espíritu que que me sirvo de un cuerpo humano. Samuel no es lo que ves, bueno, sí lo representa, pero mi espíritu es la esencia. Tuve que desarrollar un idioma para comunicarme, para que tú me entiendas ahorita. Pero mi espíritu, mi esencia tiene una naturaleza, tiene una nacionalidad, que es con Dios, la celestial, y tengo mi propio idioma. Así tú también, tú tienes que desarrollarlo. Llegas a tu casa donde estás y empiezas, así como cuando empezaste en el camino de Dios, que se te dijo, es que tienes que orar, y tú llegaste un día y, Señor, pues no sé cómo hacer, Señor, pues yo te pido y no hallabas qué pedir, pero de repente empezaste a acercarte más y poco a poquito, y ahorita ya puedes hacer una oración, ¿sí o no? Ah, es lo mismo. Tú llegas y te pones y entre más lo haces, más fluyes, más vas desarrollando vas desarrollando más palabras, hasta que de repente ya es un hábito en ti. Se le dijo a una persona en semanas atrás, cuando tenga una situación fuerte, que se le presente una situación con la que estaba batallando, se le dijo, póngase a orar en lenguas. Es que no siento orar en lenguas, es que no es de sentir.
Créanme, si es de sentir, yo sentía quedarme en mi casa a descansar, con mi ventilador. Si es de sentir, yo no siento orar. Pastor, ¿qué está diciendo? Es que es cierto, no sentimos orar. Pero no nos guiamos por sentimientos, por la carne, nos guiamos por el Espíritu. Y es que en ese momento no siento orar, pero yo me pongo a orar. Y al rato, y la pastora lo sabe, que de repente llego con la necesidad de descansar y estoy así, vamos a orar. Mi carne no siente orar, siente sueño. Pero me he levantado y empezamos a orar. Empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar. Ya después ya me quedo sin sueño. ¿Por qué? Porque ya sentí orar, porque llevé a mi cuerpo que reaccionara a mi espíritu, conforme mi espíritu quería. Entonces, no siento orar, no siento el Espíritu Santo, pastor. Pues es que tú tienes que provocar que tu cuerpo lo sienta. Te empiezas a orar en lenguas y al rato vas a ver si no sientes ese calorcito tan bonito, tan chido que se siente y ya no te quieres parar. Pero tú necesitas practicar. Solamente Dios puede entender este idioma. El don de género de lenguas es distinto. Dice que el Espíritu reparte los dones según Él quiere. Y aquí voy a tumbar un argumento que se ha enseñado durante mucho tiempo y quizá te topes con gente que te lo diga. O quizá, amigo que nos ves, nos escuchas por internet, tú crees esto. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu da conforme Él quiere. Una traducción dice conforme la necesidad. ¿Qué es esto? Que si estamos aquí en la congregación y tú traes una necesidad, el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas. Dijo Jesús que el Padre sabe lo que tú necesitas desde antes que la palabra esté en tu boca. Él ya sabe lo que necesitas. Y de repente tú llegas aquí y empieza una persona a orar en lenguas en una manera específica. Estamos adorando a Dios y de repente escuchas que eso se manifestó en el congreso que vino nuestra pastora Nubia, que una hermana empezó, empezó a hablar en su manera de hablar en lenguas, empezó, y lo hemos visto aquí, empieza a manifestarse una oración en lenguas específica y todos escuchamos porque es distinta. ¿Sí lo han mirado aquí también? El Espíritu reacciona y te tranquila. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo por medio de esta persona está hablando. Está hablando. Y todos guardamos un poco de silencio para escuchar. No entendemos. Pero ese es el género de lenguas. Porque quizá tú necesitas una palabra específica para ser ministrado o ministrada y el Espíritu Santo empieza a darla a una persona específica. En otras ocasiones se dice, hay una palabra de Dios, dala. Y empieza la persona a orar, y empieza. Y termina la palabra, y baja esa persona la voz. Este es el género de lenguas. Cosa distinta al bautismo y la oración en lenguas por el bautismo del Espíritu Santo. Y después viene la interpretación de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Es cuando quizá tú escuchaste en español la oración y se te dice, da la interpretación, porque tú la escuchaste en español. O es cuando aquella otra persona responde a esa orden, da la interpretación y empieza a decir. Por ejemplo, cuando hemos ministrado también aquí, que hay una oración en lenguas y de repente empieza, el Señor te dice y empieza a hablar, y tú te quedas, ay Señor, eso es lo que yo quería. Ese es el don de interpretación de lenguas. Y no es que la pastora lo recibe y yo no, y ella va a fluir siempre, siempre, siempre y yo no. No, cuando dice el Espíritu da como quiere o según la necesidad, es en el momento. Porque de nada sirve que ella tenga el don de géneros de lenguas, la hermana Lili tenga el don de interpretación de lenguas y la hermana Carmen venga con una enfermedad.
¿Cuál es el don que se requiere? ¿Don de hacer milagros o don de sanidades? Entonces el Espíritu Santo ve la necesidad y si no está, si vamos a decir la hermana Lili se ha dispuesto y tiene comunión con el Espíritu Santo le ayuda a manifestar ese don para que imponga sus manos y sane. Don de hacer milagros, don de fe. Pero dice según la necesidad, pero no es exclusivo, un don no es exclusivo para una persona. Cuando te dispones, el Espíritu Santo te capacita de todos los dones para que tú los manifiestes. Solamente tienes que creer. Dicho esto, ¿cómo puedes orar a Dios en lenguas? Vamos a Efesios. Efesios es de mis libros del Nuevo Testamento favoritos. Efesios capítulo 5, verso 19. Efesios capítulo 5, verso 19. Efesios 5, 19, ¿ya lo tienen todos? Fíjate bien lo que dice, verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice Pablo a los que vivían en Éfeso, ustedes tienen que hablar entre ustedes con salmos, con alabanzas. No es que si yo veo al hermano Edvan voy a llegar, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Y él me contesta, hay libertad. No. Se trata de que nos vemos, ¿cómo estás? Bendecido por Dios. Estamos alabando, estamos hablando con alabanza, con himnos, con salmos. O sea, bien bendecido. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Saciado de larga vida. Es un salmo. Saciado de larga vida. ¿Cómo estás? No, pues imagínate, el bien y la misericordia me rodean. Tienes que hablar alabanza. Dice también, ya dice, himnos y cánticos espirituales cantando y alabando a Dios. Cánticos espirituales, ¿qué es esto? Así como cantamos ahorita, somos tu habitación, donde tu presencia mora hoy. Te vemos cara a cara, mi Señor. También tu espíritu tiene que cantar. Yo te platiqué la semana pasada de una canción que yo la cantaba en un servicio de oración y empecé a fluir en cántico nuevo. ¿Y te acuerdas que te dije que te prometí que te iba a decir cuál era? Sí es la de Hijo de Dios. Se me quiere ir. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y yo estaba adorando a Dios y se dio la indicación, empieza a levantar cántico nuevo, cántico espiritual. Y empecé, en la misma melodía, Ora y Brushanda, y empezó mi espíritu, yo veré milagros en este lugar, yo veré tu gloria, yo veré tu gloria en este lugar, yo veré milagros. Y empecé a adorar a Dios con eso. Cuando menos pensé, el guitarrista ya estaba siguiéndome. ¿Te acuerdas, pastora? Siguiéndome. Empezamos a adorar a Dios y te voy a decir algo, se empezaron a ver sanidades de enfermedades que tenían más de 10 años arraigadas, a tal grado que a una persona tenía en la columna, en la base de la columna, tenía como un valero que lo hacía que se moviera así. Fue tal el poder de Dios, fue tal ese cántico que yo creí, porque de mi espíritu brotó, que a este hombre lo operaron, le quitaron ese aparato, sustituía 3 discos de la columna.
Se lo quitaron. Ahí estaba el espacio. ¿Y qué crees? No lo necesita. Se mueve de una manera que una persona con el aparato no puede hacer. Y él no lo tiene. Y tampoco tiene los discos. De manera que él debería de estar en silla de ruedas, paralizado de las piernas para abajo. Y trabaja. Y trabaja. Y anda para todos lados y hace deporte según la recomendación del doctor, pero anda para arriba y para abajo. Los nervios se le hacían bola y hacían que su cuerpo se convulsionara porque se le hacían nudos. Pastor, ministrenos, quiero que me ministre. Aunque en el nombre de Jesús todo dolor se larga al abismo porque Jesús llevó toda enfermedad, todo dolor lo padeció. ¿Y qué crees lo que sucedió? Nos dijo, después de 10 años de dolores, no me ha dado ninguno. Tenía una infección muy fuerte en las vías respiratorias que gastaba en el Afrin. Se compraba 20 Afrins a la semana. Y para destapar. Y fue, yo quiero que me ministre porque yo sé que voy a ser sano por el poder de Dios. En el nombre de Jesús puse manos. En el nombre de Jesús le ordeno a las vías respiratorias que se acomodan, se liberan de todo malestar. ¿Y qué crees? Mira, agarró sus cosas, se las tiró y no ha vuelto a comprar. Una muchacha que tenía mucho tiempo con un hombro mal, una panderista, era todo lo que puede ser, y batallaba, sudaba y lloraba cuando estaba tocando y todos pensando que era por el poder de Dios. No, era por el dolor del hombro. Era de verdad, ¿eh? La pastora la vio y se hizo la invitación a los enfermos que pasara. No pasó, fue y le ministró. Levantó su brazo y Dios le sanó en ese momento. De manera que una persona que no era hijo de Dios fue a aprender de lo que se estaba haciendo porque quería saber por qué. Y aprendió de fe. ¿Pero por qué? Porque los cánticos espirituales, vuelvo a repetir ese pasaje que dice, a veces no recibimos porque no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu espíritu se expresa, empieza a adorar a Dios. Pablo hablaba de cánticos espirituales en otras lenguas. Tú tienes que adorar a Dios en español, adorar y alabarlo en español. Pero también tienes que adorar a Dios en tu espíritu. Si oras en lenguas, tienes que empezar a adorar a Dios en lenguas. Cántico espiritual. Vamos a ver Colosenses, está aquí adelante, siguiente, 2 libros, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, verso 16. Son 2 libros después de Efesios. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses capítulo 3, verso 16. Está 2 libros adelante. Si lo tienes, dime ya llegué, pastor, espérame tantito. ¿Lo tienes? Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero fíjate bien lo que dice Pablo. Él estaba insistiendo a que usaran el don de diversos géneros de lenguas también para adorar a Dios. La oración en lenguas. Y dice que lo hiciéramos en toda gracia, en gracia. Y quiero decirte, no es que Pablo está diciendo, a ver, quiero que sean chistosos quiero que sean graciosos cuando oren en lenguas. No, Pablo está hablando de que al hacerlo, lo hiciéramos conforme a la gracia que Dios tuvo para con nosotros. ¿Cómo es la gracia que se derramó sobre tu vida? El favor. ¿De qué magnitud fue? Te lo voy a explicar. La gracia que Dios derramó sobre de ti fue abundante, abarcó todo lo que tú necesitas. Dice Pablo que conforme a esa gracia, a la magnitud de esa gracia, tú
debes de actuar orando en lenguas, adorando a Dios en lenguas. ¿Sí me explico? Tienes que hacerlo en abundancia. Hay momentos en los cuales debes de usar la prudencia. Fíjate bien. Ya que hay lugares en los cuales tú tienes que orar en español para que las personas reciban bendición y no se asusten. Y en otras, en lenguas, para tu edificación. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a orar por los enfermos. Pasen, y ya pasan las personas y yo empiezo, y pues ¿qué dijo? Hasta la persona, ay, ¿qué, este compa está loco? ¿De qué se trata o qué? Yo me edifiqué, pero la persona. Hay lugares en los que tú tienes que orar en el nombre de Jesús, conforme a la necesidad. Te hablo a ti, enfermedad, te largas en el nombre de Jesús, te maldigo, te secas y te sales de este cuerpo en el nombre de Jesús. La persona va a recibir bendición. También te hablo de que no vas a llegar a una casa o no nos vamos a textear. Por ejemplo, yo le mando un mensaje al hermano Edward y en vez de decirle cómo estás en el texto le escribo y que él me contesta, tampoco voy a llegar contigo y te voy a saludar y tú, ¿para qué? No. Hay momentos, tampoco como en una ocasión la pastora me habla por teléfono y dice, ¿sabes qué? Hay que estar orando por esta situación. No, sí, ahorita estaba orando en lenguas bien recio en el camión. Se quedó, ¿qué? No te creas, estoy jugando. Pero sabe que sí lo haría. Si se requiere reprender a un demonio, sí lo haría. Pero hablo de tener prudencia. ¿Sí? Hablo de tener prudencia. Lógicamente el Espíritu Santo nunca te va a tomar y te va a llevar a que pierdas el control y que hagas cosas fuera de tu control. ¿Cómo? Un día un amigo me dice, es que el Espíritu Santo llega y me toma y yo ya no sé ni qué rollo. No sé qué hago y qué no hago. Es que esa es una posesión satánica. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo respeta tu voluntad. Y aún te guía a hacer algo, pero estando cabalmente consciente. No te va a mandar el Espíritu Santo a que vueles como una paloma, porque te vas a dar un ranazo. ¿Sí? El Espíritu Santo sí te va a guiar a que impongas manos por una persona para que sane, pero nunca te va a mandar a que le pongas una golpiza. Imposición de manos, pastor. No, de esas no son. Hay ministros que así lo hacen. ¡Pum! Le pegan a la persona. En nombre de Jesús. Y yo he visto liberación de demonios de que una persona estaba ahí y le contesta a otra, ¡ay, cállese! Bien endemoniada, bien poseída, y esta persona agarra un bote de agua y en el nombre de Jesús, ¡pah! A mí no me vas a gritar. Le aventó el agua y, ¡ay, hermana, ¿por qué? Fue libre del demonio con un botezazo de agua. Mi mamá. Mi mamá liberó a una persona en su momento. Sí. Entonces, se me fue un poco. Ok. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes. El Espíritu Santo no te va a llevar a que pierdas el control. El Espíritu Santo va a usar tu cabalidad, te vas a usar tu razonamiento hablando de que te estás dejando guiar por Él y estás consciente de lo que estás haciendo. Una posesión demoníaca, no. Actúa, hace y deshace y después, ¿qué pasó? ¿A poco hice eso? Ay, hemos visto videos de liberaciones impresionantes, que de repente se levantan ya que son libres y se ven medio, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me están viendo todos? Porque sí, lo toma el demonio y hace que pierda el control, lo avergüenza y cuando reacciona no sabe ni qué sucedió. Eso es un demonio. El Espíritu Santo no es así. Es un caballero perfecto, exactamente, pero te edifica, no te destruye el Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Corintios, aquí adelante.
Primero de Corintios, está atrás, perdón. Primero de Corintios, capítulo 14. Primero de Corintios 14. ¿Lo tienes? Verso 15 y 16. Aquí Pablo está hablando de lo que yo te platiqué. Primero de Corintios 14, 15 y 16 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. Primera de Corintios capítulo 14, versos 15 y 16. Vuelvo a repetirlo. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice, mi espíritu ¿qué? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Estamos orando por una situación y yo pienso en la circunstancia y empiezo a orar en lengua así, pero yo no sé qué estoy hablando. Aquí, eso se refiere Pablo. Verso 15. ¿Qué pues oraré en el espíritu? Perdón, ¿qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero fíjate, cantaré con el espíritu. Cantaré con el espíritu. Está hablando de esos cánticos cuando se te dice, levanta cántico nuevo. Para que la melodía que tú en ese momento empiezas a adorar a Dios en lenguas, y después viene la interpretación en la mayor parte de los casos. Ya te mencioné este canto de recibe toda la gloria. Empecé a orar en lenguas y después viene esa interpretación. Dice Pablo, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16, porque si bendice solo el espíritu, solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. Imagínate que yo te esté predicando en lenguas. ¿Cómo me vas a decir amén? ¿Cómo vas a decir, sí es cierto eso, pastor? Sí es cierto. Porque no entendiste nada. ¿Me explico? Yo oro en lenguas y mi espíritu se fortalece. Mi espíritu se fortalece. No necesitas ir a ejercicios espirituales. Cuando yo escucho ejercicios espirituales, yo siempre me imaginaba mi espíritu que agarraba unas pesas. Y que ya sale bien inflado. Hasta un día me pregunté yo, de hecho, ¿habrá anabólicos espirituales? Bueno, no se refiere a eso. Para que tu espíritu se fortalezca, necesitas orar en lenguas. Así. Para que tú te fortalezcas con la palabra, yo tengo que hablar en el entendimiento. Amén. Tienes que orar en el entendimiento. ¿Qué es esto? Cuando tú platicas con Dios, en tu idioma normal. Tú estás, Señor, sabes que tengo estas circunstancias, Señor. Yo sé que tú me proteges, Señor. Yo sé que tú me bendices. Yo sé que tú ya me sanaste conforme a la necesidad. ¿Sí? Yo sé que tú eres mi fortaleza. Pero en orar en el Espíritu es, vuelvo a repetir, cuando tú oras en el idioma celestial que Dios te ha dado, las lenguas, y otra persona puede o no tener la interpretación. Pero déjame aclararte. Ha habido gente que está orando en lenguas y se acerca a una persona y dice, yo sé lo que escuchas y el Señor te dice bla, 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 bla. No. Cuando realmente estás orando en el Espíritu de Dios, conforme al Espíritu Santo, no te va a avergonzar. Nadie va a interpretar esas lenguas, que es tu oración directa con Dios. ¿Me explico? Porque hay gente que ha sido engañada por el diablo y ora en lenguas, pero satánicas. Se confunden. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta, eso es descubierto y se frena. Sí, hay lenguas satánicas también. Es una copia barata. Hagan de cuenta que, se los pongo de esta manera, es una bocina Sony y una Sterens. Métele volumen a la Sony y te va a aguantar decibeles y una carrilla muy
tremenda. Te lo digo porque yo llegué a tronar hasta 6 bocinas en mi carro. Nomás le subía al 25 y yo, uy, ¿qué estoy oyendo? No, es que se rajaba todo el cono. Pero metí, hablando así, de marca Sony, no, quemé amplificadores de sonido. Porque la bocina necesitaba potencia. Es igual. El diablo es un chafa. Y va a copiar todo. Va a torcer. Si hay gente que empieza a manifestar por el demonio, por el espíritu que trae, empieza a manifestar lenguas y muchos dicen, ay, gloria a Dios, estoy recibiendo. No, espérate. Hay gente con discernimiento espiritual, interpretación de lenguas aquí entre Sedón. A ver, tú no estás hablando del espíritu, cállate, te reprendo en el nombre de Jesús. Tú tienes que orar en lenguas. Tienes que tener diario un momento de alabanza y de adoración en el Espíritu. Pastor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que estoy hablando en lenguas y no lo otro que dijo? El Espíritu Santo da testimonio. Créeme que en el momento que llegue una persona o se presente en la iglesia una persona que no ore en lenguas del Espíritu Santo, lo vamos a identificar. Lo vamos a identificar porque no es el mismo Espíritu. No es el mismo Espíritu. Pero cuando estás orando en lenguas espirituales, conforme te estás comunicando con Dios, lenguas del bautismo del Espíritu Santo, híjoles, hasta me bendice escucharte orar. De verdad, me bendice, me llena, esa unción que está en mí también empieza a hervir y ese fuego de Dios y me pongo de acuerdo contigo. Tú tienes que tener tiempo para que tu espíritu sea fortalecido y ministrado por Dios. Vamos a ver 2 de Timoteo para terminar. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. ¿Lo tienes? 2 de Timoteo. Aquí viene lo que te dije en un principio. Práctica. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6. ¿Lo tienes? Ayúdame a leer. 1, 2, 3. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva. Vamos a hacer una carne asada. ¿Qué les parece? Y tenemos el carbón. Y prendemos el ocote y lo dejamos ahí. Y ya de repente llegamos y ya está el fuego para poner nuestras carnes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No. Tienes que agarrar algo y avivar. Y te voy a decir, hasta para eso requiere práctica. Porque sí, ¿verdad? ¿Por qué te digo que hasta para eso requiere preparación? Práctica. Porque yo he visto gente que, ayúdame a prender el carbón, sí, échale aire. No, con un cartón. Oye, no vas a volar. Mira, agárrate, muévelo, que se extienda, que el fuego se prenda. Es que ya se me apagó y sí, nomás rojito el carbón. No te preocupes, préstame con lo que está echando. Y empieza, se prende. A eso se refería Pablo. Le dice a Timoteo, por lo cual te voy a dejar un consejo. Mira, le dijo Pablo, ¿estás pasando por problemas? Ok. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese consejo te doy porque el apóstol Pablo soy. En pocas palabras, como Popeye, ¿verdad? A lo que voy es esto. Le dijo, te aconsejo, no te obligo, te aconsejo. Una recomendación. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser fortalecido? Ánimo. Aviva. Toma este consejo, aviva. Capacítate. Practica, avívalo.
Avívalo el fuego del don de Dios por la imposición de mis manos. Y después dices el verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo vas a desarrollar el dominio propio? Avivando el fuego del don de Dios. Ay, pastor, ¿qué tiene que ver las lenguas con el dominio propio? Mucho. Porque si te llega un espíritu de depresión y te quieres caer, y la depresión te empieza a consumir, y ya vas con tu sentimentalismo y te dicen, ay, ¿qué tienes? Nada, no tengo nada. Y ella dice, bueno, pues no tiene nada. Es que no te importo. Bueno, para evitar esos shows, de verdad, es mejor que cuando llega ese espíritu de depresión, pastor, ¿cómo se atreve? Es que yo tuve de los 15 a los 18 años un espíritu de depresión que casi me llevó al suicidio. Y lo vencí orando en lenguas. Ay, pastor, aviva el fuego, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder para controlar tus impulsos, de amor para amarte y amar a los demás. Oye, pues nadie se te va a arrimar. Y dominio propio, controlar tus emociones. Controlar tus emociones. David le decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Y viene, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida, el que te colma de favores y misericordia. Le está diciendo a su alma, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Que en sí, la esencia de este pasaje, ¿qué está haciendo David? David le está diciendo, en el alma tú tienes tus emociones, tus pensamientos y tus sentimientos. En tu alma. Una cosa es el espíritu, es tu esencia. El alma, ya te lo dije, son las emociones, pensamientos, sentimientos, voluntad. Y tu cuerpo, pues ya es lo que conocemos. Y todas reaccionan una a la otra. ¿Cuál es el orden real? El cuerpo y el alma reaccionan al espíritu. El espíritu dicta lo que tiene que ser. Si tú oras en lenguas y llega ese pensamiento de depresión o de duda, tu espíritu va a dictar el comportamiento. De manera de que no vas a ir a los antidepresivos para que tu cuerpo se calme y satisfacer tus emociones. ¿Me explico? A la vez, en otras personas, tu espíritu va a dictar el comportamiento racional para que no vaya a refugiarse el alcohol o las drogas y que su cuerpo se satisfaga y su emoción se estabilice. Pero es cuando tienes comunión con el Espíritu Santo. Ay, pastor, es que usted no sabe. No, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Y tú no sabes que yo he decidido meterme a orar en lenguas para que mi cuerpo reaccione de acuerdo a mi espíritu perfecto, mi espíritu unido, fusionado con Dios. ¿Recuerdas el ejemplo de la leche y el agua que un día te puse? Para que mi espíritu que está fusionado con Dios dicte el comportamiento que requiero. Porque yo no te voy a venir a bendecir si tú me ves deprimido. O así. O sea, vengo bien bravo. ¿Sí? O me comporto de la manera de que, no, pues la hermana nomás pasó y me sonó. No, ya me voy de la iglesia y soy el pastor, ¿verdad? Pero no vas a recibir bendición. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi alma, mis emociones me están jugando una treta y hasta mi cuerpo se está desgastando. Cuando tú oras en lenguas que tienes el dominio propio, tu cuerpo reacciona de una manera con un dolor de y dices, en el nombre de Jesús, por la herida de Cristo fui curado. Gracias, Señor, porque he hecho fuera esta enfermedad. Y tu cuerpo deja de reaccionar a ese dolor porque se va.
y tu pensamiento lo dominas en el nombre de Jesús a tu obediencia a Cristo. Isaías 53, 4 y 5. Y tus pensamientos de que, ay, es que ya me quebré la pata porque se me torció. No, espérate, no. Soy sano por la herida de Cristo. Amén. Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero para que tú puedas realizarte en la vida, para que puedas realizar un trabajo, para que tú puedas realizar tu familia, necesitas orar en lenguas, adorar a Dios, orar a Dios en el espíritu, adorar a Dios en el espíritu. Que te levantas con las 3 que llevamos, te levantas y reconoces la grandeza de Dios. Señor, tú eres bueno, tú eres grande, poderoso, digno de alabanza. No hay nadie que haga los milagros que haces tú, Señor. Eres el único poderoso, Dios verdadero. Te adoro y te bendigo, Señor. Eres digno de las maravillas. Empiezas con la segunda oración, oración de alabanza y adoración hacia Dios. Y de repente estás ya orando, estás alabando a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, bendito eres, digno de alabanza, glorificado. Y tu espíritu se empieza a fortalecer. ¿Cómo te vas a ir a tu trabajo? A diferencia de que, ya me tengo que levantar porque tengo mucho que pagar. Ay, Señor, ahí está la deuda. Te vas a acostar y la deuda está. Te vas a levantar y la deuda está. ¿Qué es lo que no está? La provisión, porque estás engrandeciendo, estás hablando jactanciosamente, estás alabando la situación. Y tu espíritu baja más débil. ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Para qué? Para que puedas hacer tu día. Para que puedas disfrutar de tu día. Para que puedas... Yo decidí una cosa, nadie me arruina mi día. El día que Dios me dio, porque dice la Escritura, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Que está nublado, a mí qué, así es el día que hizo Dios. En el nombre de Jesús te despejas y quiero ver el sol. Que la pastora me vienta la lluvia, en el nombre de Jesús te vas a otro lado. Pero no me arruinan mi día. Que llega una persona con un demonio de muerte y en el nombre de Jesús, órale. Pero no me arruinan mi día. Le platicaba a la pastora que se me cruzan para ganarme un pasaje. Gloria a Dios porque tú me proteges. Aviéntatelo, no le hace, compa, llévatelo. Pero nadie me arruina mi día. ¿Por qué? Porque es el día que hizo el Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque tengo el dominio propio. Pero no nací con él. También tuve que desarrollarlo. Vuelvo a repetirte, yo no me paro a enseñarte algo que yo no he practicado. Amén. Bueno, faltan más. Sigue la oración. La oración, o mejor dicho, la comunión íntima con el Espíritu Santo. Una cosa es la oración en lenguas. Y otra cosa es una relación íntima con el Espíritu Santo. Pero esta la vamos a ver para la próxima semana. Bueno, te dejo con la pastora. Te voy a decir algo. Cuando yo aprendí esto, créeme, hermano, hermana, amigo que me escuchas, que me vas a ver, cambió mi vida. Y vas a hacer, no va a valer la pena, no vale la pena que vengas, te lo voy a explicar ahorita, no es que valga la pena que tú vengas la próxima semana o que nos sintonices, no, vas a ser bendecido. Si tú vienes, o igual ya se están subiendo, ya nos estamos actualizando en la página de YouTube, para que si tú no puedes venir por X o Y razón, bájala. Fe y Poder Chulavista. Se llama en YouTube, búscanos Fe y Poder Chulavista. Está el logotipo de la congregación y ahí puedes escucharlas y descargarlas. Amén. Le dejo el lugar a la pastora. Dios te bendice y aviva el fuego.